El feminista está en el centro de la controversia que ha sacudido en estos días a la Fiscalía General de la Nación. Esa organización manifestó públicamente su preocupación cuando el fiscal Raúl Iglesias anunció que había archivado unas 300 causas, unos días nada más después de asumir en la Fiscalía de Delitos Sexuales de cuarto turno el pasado 9 de mayo. Enterada de la noticia, la Intersocial solicitó y obtuvo una reunión con el fiscal de corte, Juan Gómez. Luego del encuentro, Gómez pidió información al Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación acerca del archivo de las causas. Por respeto a la gente que hace una denuncia, siempre sería conveniente que un fiscal investigara lo que se está denunciando, había dicho por esas horas el fiscal de corte. En respuesta, el doctor Iglesias sostuvo que Gómez está cediendo a las presiones y entrometiéndose en su independencia técnica. Pocas horas más tarde, el fiscal recibió el respaldo de la Asociación de Abogados Penalistas, que criticó al fiscal de corte por recibir a la Intersocial, a la que calificó como grupo de presión. Bueno, ustedes recordarán, entrevistamos el jueves pasado aquí en Perspectiva al doctor Iglesias. Hoy nos interesa saber qué saca en limpio la Intersocial de toda esta polémica, y para eso vamos a conversar con una de sus voceras, la licenciada en Trabajo Social, Andrea Tuan. Andrea, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer. Romina, ¿empezás tú? Sí, capaz, Andrea, podemos empezar recordando qué es la Intersocial feminista, ¿no? Porque hace un tiempo ya que tiene unos años la organización, pero vale la pena recordarlo. Es una articulación de organizaciones que trabajamos desde la perspectiva feminista, que algunas trabajamos en la atención directa con casos de violencia, otras trabajan más en la reivindicación de todas las discriminaciones basadas en género, y nos articulamos para poder justamente hacer incidencia en políticas públicas, establecer espacios de diálogo, generar opinión pública, hablar sobre los temas de actualidad y bueno, y poder empujar, ¿no? Empujar a poder generar una sociedad libre de violencia y de discriminación hacia las mujeres. Ese es el gran objetivo de la Intersocial. ¿Cuántas organizaciones hoy en día la conforman? Somos unas 30 organizaciones, muchas de Montevideo y otras que también están en el interior. Bien. Vamos, si te parece, Andrea, a una de las polémicas en las que estuvo involucrado Iglesias, que es esto que mencionábamos, ¿no? El archivo de estas 300 causas que estaban bajo su órbita. El fiscal Iglesias explicó que tomó la decisión de archivar estas causas por la imposibilidad de continuar con la indagatoria, ya que en estos casos, dijo él, no se podía ubicar a los testigos, a las víctimas, o se había perdido la evidencia. Esta decisión generó el malestar de ustedes, del Intersocial Feminista, y le pidieron justamente la entrevista al fiscal de corte, Juan Gómez. Son cientos de causas que estaban estancadas, ¿no? por falta de pruebas. ¿Ustedes estaban en conocimiento de esta situación? Nosotros lo que estamos en conocimiento es que la Fiscalía tiene plazos muy largos, que hay denuncias que nosotras mismas desde mi organización hacemos y que de pronto pasa un año y medio y no tenemos novedades. Luego, bueno, Operación Océano duró 2 años, una causa muy mediática, con muchos abogados de por medio. O sea, la demora es algo que sucede, no es lo ideal, siempre también nosotras intentamos reivindicar eso, de que no se demore tanto. Ahora, yo creo que acá la diferencia es un nuevo fiscal que asume la Fiscalía y en 9 días archiva 220 casos. Eso me parece que es una señal de enorme alarma, porque es cierto que en la Fiscalía se archivan los casos, muchos de los que se archivan, nosotras realmente nos generan mucha indignación, pero bueno, no hay pruebas, no se puede lograr, eso no significa que la violencia no exista. Ahora, ¿cuál es la señal que tú das como funcionario público cuando llegas a una Fiscalía y en 9 días decidís archivar 220 causas que no son de hurto, que no son de delitos contra la propiedad, que estamos hablando de delitos sexuales, ¿no? Que son los delitos más aberrantes? Además de eso, y otras acciones que el mismo fiscal genera. Bueno, eso es lo que nos hace a nosotras decir, tenemos una persona responsable, con capacidad para estar delante de una Fiscalía tan central para la vida de las mujeres y los niños y las niñas. Ahí un aspecto tiene que ver con lo que él señalaba, ¿no? El archivo de la causa no es el final, ¿verdad? Señala que, dice el fiscal Iglesias, bueno, si la víctima entiende que
tiene elementos para aportar, eso se puede reabrir, ¿verdad? Y se puede continuar incluso con otro fiscal. Para ustedes igual eso no es una solución. No, por supuesto que no, porque pareciera que acá el objetivo es ordenar, archivar. Para nosotras el objetivo es el acceso a la justicia, el combatir la impunidad, y que si hay abusadores sexuales o explotadores sexuales estén a disposición de la justicia y cumplan con su condena. Entonces me parece que estamos discutiendo dos objetivos que uno realmente es muy nimio en relación al otro. Entonces, pero no es lo mismo, hay un aspecto que quedó planteado en la discusión pública que es, bueno, en definitiva no es lo mismo entretener archivados ahí sin hacer nada, sin darle andamiento y sin poder avanzar en las causas. Con respecto a esta decisión proactiva que toma el fiscal, ¿no es lo mismo para ustedes? No, es peor. Lo proactivo, lo que debería hacer la Fiscalía, es una investigación proactiva, es mirar caso por caso e intentar justamente buscar la prueba donde no está, intentar generar lo que haya que generar y no decir archivo de un plumazo, 220 causas. Eso es lo que señala el fiscal, perdón, ¿no? Lo que señala es que con su equipo de trabajo esos días se desempeñó muy intensamente para analizar, y estos casos eran donde, bueno, no se contactaba, no se podía localizar a la víctima y justamente y un tema de falta de pruebas que no se habían tomado quizás cuando se inició la causa, ¿no? Ahí hay otro problema que ustedes ven. 220 casos de delitos sexuales en 9 días. Para nosotros eso es absolutamente inaceptable. Que tú digas que lo analizaste exhaustivamente, que pensaste en nuevas líneas de investigación, que conversaste con los equipos policiales de investigación a ver qué es lo que pasó allí. Bueno, eso es lo que nos parece inaceptable y creemos que ningún fiscal podría generar este tipo de actuaciones. Un aspecto que se planteaba es, bueno, ¿no hay cierta responsabilidad también en la fiscal anterior, Silvia Lovesio, por tener todas estas causas ahí quietas entonces? Yo no lo sé, lo que sí sé es que las fiscalías, tampoco sabemos, ¿no?, si quietas o no quietas, a veces se demoran los plazos por distintas razones. También me parece importante decir que cuando hay una denuncia de abuso sexual hacia un niño o una niña de parte de su progenitor o progenitora, pero sabemos que la mayoría de los abusadores son padres o padrastros, mientras está abierta la investigación en la Fiscalía, hay medidas cautelares, hay medidas de protección. Una vez que se archiva el caso, inmediatamente el progenitor denunciado por abuso pide las medidas cautelares, y eso es un riesgo muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente uno no va a dejar abierto un caso sin avanzar porque sí y para mantener las medidas, pero sí es importante dejar abierto un caso y llegar hasta las últimas consecuencias, investigar exhaustivamente todo lo que tú puedas hacer, porque ahí le va la vida a un niño o una niña, porque un niño que tú lo revincules con una persona, con su padre o su padrastro, sobre todo padre abusador sexual, le estás arruinando la vida. Entonces, yo lo que quiero transmitir es la esencia de este asunto, ¿no? Que no es un tema de archivo, que si la fiscal trabajó, si no trabajó. Realmente me parece que acá tenemos que tomar con otra seriedad, profundidad y sobre todo conocimiento y experticia de lo que estamos hablando. Son delitos sexuales. Él, un aspecto que consideraba era si para la víctima no era peor, en definitiva, también tener esa causa ahí pendiente, cuando en realidad, decía él, no hay forma de que justamente se le pueda dar respuesta desde la justicia por los problemas con los que se había llegado a ese archivo, ¿no? Con los problemas que se había llegado a esa causa, lo que hablamos, falta de quizás de pruebas, información que quedaba incompleta. Él señalaba que eso podía ser perjudicial incluso para la víctima por estar ahí con eso pendiente, ¿no? Lo que pasa que acá lo que nosotras cuestionamos no son esos argumentos que todos pueden ser válidos. Si no tenés pruebas, si no puedes llegar a nada, no puedes tener abierto un caso no sé cuántos años, todo eso es válido. Lo que nosotros cuestionamos es que esa conclusión se arribe en 9 días sobre 220 casos. Ese es nuestro cuestionamiento. Si quizá ¿Usted no lo verían mal si hubiera tomado más tiempo, por ejemplo, para hacer un análisis más exhaustivo? Por supuesto que los fiscales archivan casos, pero archivan casos, bueno, algunos quizás con esta liviandad, pero sabemos que otros realmente con un trabajo muy profundo, obviamente trabajando con la víctima, conversando, explicando qué es lo que está pasando. Esa es realmente una
una actitud que, digamos, condice con la gravedad del problema. Vamos a recordar y a escuchar un fragmento de la entrevista que realizábamos aquí con el fiscal Iglesias, donde él remarcaba, bueno, que con su actitud también él lo que buscaba era mostrar las fallas del sistema. Dijo que su decisión de archivar las causas fue un mensaje, fue una crítica al procedimiento que se sigue después de recibir una denuncia. Es una crítica a la policía, dijo, a los sistemas de salud, y es una autocrítica fundamentalmente a la fiscalía, dijo. Empecemos por casa. Por fiscalía, ¿por qué tenemos tantos casos en bandeja? Deberíamos tener menos, pero no damos abasto, se lamentó. Quería ver dónde estaba parado y si esos casos ameritaban el archivo. Sé que duele porque son causas importantes, pero si no se abrieron durante 2 años y son casos a veces de 5 años para atrás, ¿qué puedo hacer ahora? Y tengo 700 casos más que sí tengo evidencias como para continuar. Entonces me tengo que focalizar en eso, depurar y priorizar. Hay una oficina en la Fiscalía que debería hacer eso. Pero, ahora, la famosa DPA, pero como no se hizo, bueno, lo tuvimos que hacer nosotros y quedamos como los malos de la película y toda esa historia. Ahí se entendía lo que él señalaba en cuanto a despejar aquellas causas en las que no se puede avanzar para concentrarse, decía él, en los casos en donde sí entiende que puede actuar. Quizás una pregunta simple, si usted fuera fiscal, digamos, y se encontraba con esta situación, ¿qué hubiera hecho en el lugar del fiscal Iglesias? Yo no soy fiscal, creo que si lo comparamos, no sé, tú tomás un cargo en la emergencia de un hospital y decís, bueno, tengo todos estos pacientes que están mal y tengo todos estos que tengo en la medicina, bueno, los dejo morir a estos y me encargo de estos otros. Es como que realmente me preocupa mucho que ese sea el criterio, ¿no? Que ese sea el criterio, que nos parezca válido, que fundamentemos. Yo sé cómo hago mi trabajo lo hago hasta llegar a las últimas consecuencias. Claro que para investigar hay que tener formación, tener capacitación, saber cómo se investiga un delito sexual, hay que buscar distintas metodologías, hay que tener tiempo. Es cierto que la Fiscalía está desbordada, es cierto que es humanamente imposible que un fiscal lleve adelante 800 causas, no es posible, por eso demoran tanto, pero eso no significa que nosotros descartemos niños abusados sexualmente o adolescentes abusadas sexualmente porque nos parece que, bueno, no tengo casi nada que hacer acá. O sea, ahí hubo un delito, ahí hubo un abuso sexual. Es obligación del Estado investigar. O sea, está obligado el fiscal a investigar. No puede decir que pone la casa en orden, ordena. Realmente yo lo que no estoy encontrando acá es la esencia, ¿no? De qué estamos hablando. Y si hay problemas, nosotras todo el tiempo lo denunciamos. Sí, ahí voy, porque, lo que aparece públicamente es que el fiscal en realidad está denunciando fallas en el sistema como tal, muy similares también a lo que ustedes vienen denunciando desde hace años, ¿no? En cuanto a la falta de recursos para atender estos temas, ¿no? De violencia doméstica, de delitos sexuales, en cuanto a fiscales, en cuanto a preparación de las propias fiscalías. Pero utiliza denuncias de violencia sexual para hacer esa denuncia pública, o sea, archiva como forma de llamar la atención. No, esto realmente es... Si era inaceptable que las archivara, es inaceptable que utilice las denuncias de violencia para poder hacer una crítica al sistema, o sea, de ninguna manera. Eso realmente es un argumento que no se puede llevar. Insisto, es como un médico que diga, bueno, dejo morir a todos los pacientes de CTI para mostrarle al Ministerio de Salud Pública que estamos desbordados y no podemos más. No, hay un límite de la ética que no podemos cruzar. Mientras transcurre la entrevista voy revisando los mensajes de los oyentes y, bueno, hay unos cuantos, ¿no? Pero, por ejemplo, me encuentro con este. ¿No han pensado en campañas educativas, las escuelas, el liceo, transmisión de valores para la prevención de la violencia machista? ¿No parece que con más ministerios o con más cargos o con más fiscales solucionemos este problema? Queda esta inquietud. Volvemos ya en unos minutos al diálogo con Andrea Tuana.
La entrevista esta mañana en Perspectiva es con Andrea Tuana, licenciada en Trabajo Social por la Universidad de la República, magíster en Políticas Públicas de Igualdad por Flaxo, directora de la ONG El Paso, integrante de la Intersocial Feminista. Andrea, tenemos varios mensajes de los oyentes. A ver, Álvaro plantea, ¿se archivan delitos o denuncias? ¿No habría que saber más sobre la sustancia de los expedientes como tal? Sí, claro, por supuesto que hay que saber más. Esa es una de las grandes interrogantes en esas 220 denuncias. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué se archivaron? Pero a mí lo que me parece importante decir es que cuando una persona llega a la Fiscalía, pasó por un proceso previo donde antes de llegar a hacer la denuncia en la seccional policial o si lo hace con su abogado, primero recorrió un camino que es muy difícil. O sea, para que un niño hable y cuente que está siendo violentado sexualmente, tiene que quebrar muchas barreras. Entonces, yo creo que, insisto, no poder hablar livianamente sobre un tema que realmente es tremendamente complejo. Y por cada denuncia de abuso sexual o de violencia sexual, hay muchísimas que quedan sin decir, sin denunciar, por el miedo, por la vergüenza, por el secreto, la ambivalencia, por sentirse responsables. Ustedes pensemos que la Operación Océano no empieza por una denuncia de una víctima que pide ayuda. En realidad empieza por una intervención policial de una situación que se da en la vía pública. Y a raíz de eso es que se descubre una de las operaciones más grandes donde vemos explotación sexual de gurisas por parte de señores muy poderosos. Entonces, para que una víctima realmente denuncie, tiene que haber todo un sistema que la acompañe y que la proteja, y recién ahí llegamos a la Fiscalía. Entonces, esta discusión tan simple de decir, bueno, capaz que son, vaya a saber qué hay ahí adentro, son delitos, no son delitos, yo creo que tenemos que hablar con mayor seriedad de estos asuntos, ¿no? ¿Más preguntas que hayas visto entre los oyentes? Bueno, hay quien plantea de cuál debería ser la solución, ¿no? Que le dice, bueno, a ver, hecha la queja y el planteo que ustedes tienen, si puede dar alguna solución al respecto. Bueno, la Intersocial Feminista viene dando soluciones hace mucho tiempo, ¿no? Solicitando y pidiendo primero que se implemente la ley 19.580, que es una ley muy amplia, en donde hay un capítulo muy grande respecto de la prevención, cómo no llegar a este punto, cómo capacitar a los profesionales para que sepan detectar, para que sepan a tiempo ver las señales. Después también... Capacitación de profesionales, ¿de qué profesionales habla? Bueno, por ejemplo, para docentes, la detección serían docentes, pediatras, médicos, todas aquellas personas que trabajen con niños, niñas y adolescentes en distintos ámbitos, a las propias familias, que los pediatras hablen con sus pacientes, niños y niñas, sobre estas temáticas. Ese es un enorme capítulo. Otro capítulo muy grande tiene que ver con incorporar este tema en la currícula educativa. Hace años que venimos diciendo esto. O sea, el mensaje del oyente que yo leía hace un rato iba bien rumbeado, dice usted. Iba muy bien rumbeado el mensaje de la educación. Hay que generar muchas soluciones o respuestas a diferentes niveles, pero la educación es una. ¿Por qué? Porque cuando un niño sabe qué es una conducta adecuada y cuál es una conducta no adecuada, y se lo está diciendo una persona que es su referente, como su maestra, inmediatamente el niño la identifica y pide ayuda. Entonces no pasamos 8, 9 años de un abuso sexual crónico como recibimos nosotros en nuestra organización. Y en ese capítulo, educación, ¿cuánto se avanzó? Nada. En el capítulo de educación no se avanzó nada. Lo que hay son iniciativas puntuales, como la campaña de prevención de violencia en el noviazgo, donde se habla sobre estos temas, los 50 días de reflexión, pero que son campañas muy puntuales que hace el gobierno, las instituciones. Acá lo que hay que hacer es incorporar el tema en la currícula y que los chiquilines, desde que entran hasta que salen, inclusive en la universidad,
todos los años se estén hablando de estos temas. Tenemos que hablar del consentimiento sexual, tenemos que enseñarle a los varones qué es el consentimiento sexual. Esto de que no es no, algo que parece tan simple, luego en las relaciones entre los gurises y las gurisas, eso no queda tan claro y se generan situaciones abusivas. O sea, es mucho lo que tenemos que transformar y eso no está incorporado y no hay una voluntad política de incorporarlo. ¿Desde cuándo no hay voluntad política? Porque estamos en un periodo de gobierno. Muchos años. Ahora estamos en un periodo de gobierno, lo encabeza Luis Lacalle Pou, pero antes estuvo el del doctor Tabaré Vázquez, antes el doctor José Mujica. ¿Ustedes han hecho estas gestiones desde cuándo? Además de la Intersocial, que tiene unos años, yo integro la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que trabajamos desde el año 1992. Desde ahí en adelante hemos hecho estas gestiones, hemos hecho estos planteos. Hubieron momentos en que parecía que avanzábamos con los programas de educación sexual, que allí trabajó mucho, hubieron personas que trabajaron muchísimo, pero Estela Concelo fue una precursora, pero nunca llegamos realmente a que este tema quedara incorporado en la currícula. Sí, por eso, ¿no? Hubieron experiencias, hay iniciativas, pero eso no alcanza. De todos modos, esas soluciones o esas propuestas que usted está manejando no son para el corto plazo, son para ir cambiando culturalmente este drama o esta serie de dramas. No son soluciones para este momento, para un atasco como el que, por ejemplo, tienen estas fiscalías. No, porque estas soluciones, claro, hablamos de la transformación, de no llegar a este punto. De todas maneras, son soluciones que si las empezamos a implementar hoy, quizás en 5 o 6 años, trabajando con los chiquilines que hoy tienen 12, llegamos que a los 17, 18 quizás podamos cambiar algunas pautas, porque además también la sociedad viene cambiando. O sea, no es que está todo estático, pero hay que ayudar desde la política. Ahora, para cuando el problema está instalado, hay mucho para hacer y hay que invertir, ¿no? En esto lo que hay que hacer es invertir. Obviamente se necesitan más fiscalías de delitos sexuales, se necesitan equipos técnicos, porque acá la prueba, para realmente tener la prueba, tú necesitas técnicos que trabajen con esa víctima, porque al no haber testigos, al muchas veces no haber marcas físicas, lo que es muy importante es el relato, la validación de ese relato y todos los indicadores de conducta o emocionales que tú puedes encontrar que son congruentes con la situación. Entonces, más técnicos, más fiscalías, se necesita también más servicios de atención que acompañen a las víctimas. La unidad de víctimas de la Fiscalía hace un trabajo muy bueno, pero se necesita la continuidad de ese trabajo, ¿no? Trabajar en las secuelas, porque si no, se reproducen las situaciones. Tú trabajas con esta situación, pero si no haces un tratamiento profundo, puede volver a pasar ese abuso sexual o esa relación de violencia de género. Hay mucho por trabajar. Volvamos a lo de estos días. Bueno, vamos al otro episodio que dio que hablar, ¿no? Al otro hecho polémico en el que estuvo involucrado el fiscal Iglesias, que tiene que ver con que, a una semana de asumir, él anunció que iba a pedir el retiro de prisión preventiva, ¿verdad?, sobre los que fueron los 3 imputados en la causa por violación en el Cordón. Decía él, por entender que que ya no era necesaria esa prisión preventiva y que esto le permitiría negociar mejor con los hombres en un proceso abreviado. ¿Cómo tomaron ustedes esa noticia? Tremenda. Pareciera que más una actitud de un abogado defensor de los presuntos violadores que de un fiscal que lo que tiene que hacer es justamente intentar conseguir justicia, proteger a la víctima. El fiscal es el que está al lado de las víctimas, ¿no?, sustanciando todo el proceso. Entonces, para nosotros realmente esa señal es una muy mala señal, que otra vez... Porque ahí dice, perdón, me quedé pensando con lo que señala, el fiscal tiene que estar del lado de las víctimas, pero también el fiscal dice, el fiscal de Iglesias señala, yo tengo que dar las garantías de un justo proceso, ¿no? Pero las garantías de un para las dos partes. La garantía de un justo proceso las da el sistema. Tenemos un juez, tenemos abogado defensor de la víctima, abogado defensor de los victimarios, tenemos la fiscalía. O sea, ¿de qué estamos hablando? No es el fiscal el que da las garantías, es el sistema como está organizado para que todo el mundo tenga la posibilidad de tener un juicio justo. Para eso existen los abogados defensores y existe un juez, que es el que termina tomando la decisión. Entonces, que lo pida el abogado de los presuntos abusadores es correctísimo. Luego estará el abogado de la víctima que dirá, tomará su posición. La fiscalía lo puede pedir también. Yo no digo que no, pero pareciera que lo que está en el fondo del asunto es mejorar su negociación. Nosotros estamos
en absolutamente desacuerdo que se negocien las penas en delitos sexuales. Pero bueno, este es otro tema, ¿no? Lo que él dijo es, la medida cautelar de prisión preventiva se podía sustituir por otra menos gravosa, la de arresto domiciliario. Como fiscales, nosotros no solo tenemos que proteger a las víctimas, sino brindar garantías para todas las partes involucradas. Los imputados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Tener personas de 18 años primarias en una cárcel no me parece la mejor opción, opinó, al tiempo que aclaró que, bueno, que en definitiva ese es su posición, su pedido, pero quien resuelve es el magistrado, el juez a cargo, ¿no? Claro, por eso digo, ¿no? Fundamentar en las garantías del debido proceso parece errado, parece que ahí hay una idea que está de base. La garantía del debido proceso te la da la ley. La ley te permite tener a estas personas 6 meses en prisión preventiva, como la fiscal anterior lo dispuso. Ahí no hay una violación a las garantías al debido proceso, porque si no estaríamos diciendo que la actuación anterior estuvo fuera de la ley. Ahí hay algunas cosas que se toman en cuenta, ¿no? A veces para establecer la no necesidad de prisión preventiva, como puede ser la alteración de una prueba o que la víctima corra riesgo o la posibilidad de fuga del país. ¿Ustedes entienden que en este caso esas situaciones están dadas? Bueno, ¿se pueden dar? La posibilidad de fuga, estamos hablando de personas que viven en la frontera del país, una frontera seca que la cruzás como nada. No sé cómo se evalúa ahí que no hay posibilidad de fuga, pero bueno, lo que sí puedo decir es que una víctima de violencia sexual, por ejemplo, un caso de violación colectiva como denuncia, no se puede sentir jamás segura si quienes ejercieron ese daño están libres en la calle, que se la pueden cruzar en cualquier lugar. O sea, ¿cómo tú te vas a sentir segura? Las amenazas y las presiones que sufrieron algunas víctimas de Operación Océano fueron reales. O sea, ¿con qué garantía y seguridad tú le puedes decir a esta denunciante que ella va a estar segura? Me lo pregunto. Pero ahí no se pueden tomar decisiones intermedias, digo, por ejemplo, que no puedan salir del domicilio o previsión de acercamiento y demás, que seguro que se pueden que tomar son todas las decisiones que uno quiera, pero acá hubo una tomada que es la prisión preventiva. O sea, después discutir si la prisión preventiva sí o no me sí, parece porque que es ahí él ponía el foco en que los imputados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y decía, tener personas de 18 años primarias en una cárcel no me parece la mejor opción. Bueno, por eso ahí hay una idea, una preconcepción de base que es lo que prima en esto. Yo creo que en los delitos sexuales y así como en delitos de violencia de género, la prisión es necesaria. Muchas veces tenemos personas presas por atentar contra la propiedad. Nos parecen más peligrosas las que roban o te amenazan con un arma para robarte que una persona que te viola. Entonces yo creo que ahí es donde está la ideología de base y la concepción de base de cada persona. Pero, ¿prisión domiciliaria no es una alternativa? Podría serlo dependiendo de la situación, podría serlo, sí. Porque él no dijo qué es lo que iba a determinar. Él hablaba de prisión domiciliaria. Ahí sí. está, pero justamente no era que iban a estar próximos entonces a la víctima, ¿no? Sí, es verdad lo que ustedes están diciendo. A mí me parece que acá hay una señal también que se da, ¿no? Y vuelvo a insistir, sin hablar con la víctima, a 9 días de llegar, anunciando esto en un programa de radio, en un medio de prensa que dañó a la víctima seriamente, un periodista que tiene medidas cautelares. No es solamente la discusión conceptual si prisión domiciliaria o prisión preventiva. Me parece que lo que está de fondo son las señales que se están dando de parte de un funcionario público. Romina. Tenemos muchos mensajes, pero para ir redondeando, Tuana, ustedes como Intersocial Feminista se reunieron con el fiscal de Corte Gómez, ¿verdad? Juan Gómez. Y estaban estos dos temas arriba de la mesa, ¿no? El archivo de las 220 causas y, por otro lado, esta situación que había quedado planteada a raíz de sus declaraciones por el caso de la violación en el cordón. ¿Cuál priorizaron o cuál fue lo que las motivó en principio a hacer este encuentro y a hacer un planteo ante el fiscal Gómez? Y bueno, en realidad fueron ambas situaciones, porque primero recibimos nos pareció muy indignante todo este planteo, ¿no? de que hace el fiscal respecto de estos imputados, cómo lo hace, de la manera que lo hace. Yo creo que eso no es menor, en el programa que lo hace, permitiendo que de alguna manera ese periodista expresara
todo el tiempo su punto de vista de que la víctima no era víctima, de que los chicos, como él planteaba, no eran abusadores. Yo creo que también, ¿no?, ese marco de impunidad que se genera en ese programa, el fiscal permanece ahí y no genera ningún límite a eso. Y lo segundo es que, bueno, anuncia el archivo de las 220 casos. Entonces, nosotras pedimos esa entrevista, tuvimos una entrevista muy larga en donde hablamos puntualmente del caso, pero también de toda la situación del acceso a la justicia, de los desbordes de la Fiscalía, y lo que sentimos es una gran recepción de parte del fiscal de nuestros planteos, insisto, planteos concretos sobre este tema, pero también planteos generales. Pero a ver, ¿el planteo terminaba en algún pedido? Nosotras lo que planteamos es nuestra preocupación. En general siempre planteamos manifiestan la preocupación, pero no reclaman algo, no reclaman una medida. No reclamamos una medida concreta, reclamamos que, bueno, que lo que sí reclamamos es que la Fiscalía tenga fiscales con empatía, con compromiso y sobre todo con formación y capacitación. Eso es lo que reclamamos siempre y especialmente en este momento más. Esa valoración es una valoración que la tiene que hacer el fiscal de corte. Si sus fiscales, los que hoy están al frente de las fiscalías de delitos sexuales y violencia de género, tienen esa formación y esas competencias necesarias. Ustedes implícitamente estaban diciendo que el doctor Iglesias no es la persona adecuada para seguir en ese cargo. No parecería. Pero, no le hicimos un planteo de que lo remueva. No le hicimos ese planteo directamente, pero sí le dimos nuestro punto de vista. A partir de la reunión que tuvieron, luego de ese encuentro, Iglesias le planteó y acusó a Gómez de estar cediendo a las presiones de la Intersocial, ¿no? Y justamente, y de ordenar al Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación este informe estadístico sobre las causas archivadas. Posteriormente, la Asociación de Abogados Penalistas respaldó a Iglesias y las tildó a ustedes, a la Intersocial Feminista, de un grupo de presión que defiende una ideología. Y a esos cuestionamientos se sumó, por ejemplo, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech. ¿Cómo tomaron ustedes estas acusaciones y este giro que tomó este evento, verdad? Bueno, nos parece que ese tipo de apreciaciones es de personas que no comprenden cuál es el rol de la sociedad civil en una sociedad democrática. En una sociedad democrática, la sociedad civil tiene la responsabilidad de poder plantear sus reivindicaciones, plantear cuando encuentra que hay vulneración de derechos humanos, exigirle al gobierno, pedirle espacios de diálogo y de intercambio. Y no es ni más ni menos lo que hace la Asociación de Penalistas, ¿no? Ellos también piden espacios de diálogo, plantean sus preocupaciones públicamente, a puertas cerradas. Entonces, yo creo que intentar deslegitimar una acción que es democrática habla muy mal de las personas que lo están haciendo, ¿no? Porque realmente nosotras, como sociedad civil, ese es nuestro trabajo. Presión, yo no sé, quizás la palabra presión parecería que fuera algo ilegítimo. Cuando uno reclama, uno lo hace con fuerza, con contundencia, con argumentos, lo hace en la calle, lo hace en el espacio de público, lo hace en las reuniones con los diputados, con quien sea, ¿no? Esa es la esencia y el rol que nosotras tenemos y vamos a seguir haciéndolo, sin lugar a dudas. Para terminar, se volvió a escuchar durante estos días la expresión ideología de género, ¿no? Para referirse a las organizaciones feministas. ¿Ustedes ven un problema mayor dentro de la Fiscalía concretamente? Es decir, que hay toda una corriente que podría considerarse antifeminismo. No, la Fiscalía no tengo esa valoración, ¿no?, de qué pasa dentro de la Fiscalía. Lo que sí puedo decir es que ese relato, ¿no?, de la ideología de género, pareciera que, por ejemplo, la Asociación de Abogados Penalistas no tuviera su ideología. Pareciera que hubiera una ideología contra una objetividad. Pero a ver, ¿y cuál sería la ideología de la Asociación de Abogados Penalistas? Bueno,
No sé exactamente la de ellos. Lo que puedo decir es que el modelo imperante en el que todos y todas estamos es un modelo y una ideología fuertemente machista, patriarcal, de discriminación hacia las mujeres. Hemos sido educados en esa forma de pensar y eso nos trae mucha violencia y mucha discriminación. Entonces, cuando de alguna forma se intenta transformar ese modelo, aparece la resistencia, y la resistencia es ideología de género pretendiendo estigmatizar, ¿no? Estigmatizar, pretendiendo decir que ahí hay un sesgo en donde no se está pudiendo mirar con claridad y con ecuanimidad una situación, y en realidad cuando tú mirás con ecuanimidad u objetividad una situación que es desigual de plano, como es la posición de las mujeres y los varones, tú estás teniendo un sesgo ideológico. Entonces, quienes de alguna manera pretenden que no se trabaje desde una perspectiva de género, critican la ley 19.580, entienden que la perspectiva de género no debería ser aplicada ni utilizada, entiendo yo que los penalistas tienen esa postura, en realidad el sesgo que tienen de género es un sesgo fuertemente machista, de no reconocimiento de las relaciones de desigualdad y de desequilibrio de poder que existen hoy. A ellos lo que señalan, entiendo, es a veces entre lo que es la capacitación quizás en los temas de género que pueden tener personas que actúan en el sistema judicial, ¿verdad? Y el paso de ya pasar a la militancia, digamos, cuando tienen que ejercer un rol de impartir justicia, ¿no? Es que es una delgada línea. No es una delgada línea, porque militamos todos tenemos nuestra forma de pensar la vida y el mundo. Unos militan por los animales, no sé qué, sin hogar, ¿no? Se supone que en el sistema de justicia el juez, por ejemplo, claramente se abstiene, ¿no? de tomar parte en la causa, sí. Y lo que hace es, bueno, con los elementos que tengo arriba de la mesa, impartir justicia de acuerdo a las leyes. Pero no nos engañemos, porque todas las personas tenemos nuestra ideología, ¿no? Tenemos nuestras concepciones frente a la vida. Entonces, si tú nunca te cuestionaste si vivís en una sociedad donde existe esa desigualdad, es más, crees que no existe la desigualdad, crees que no existe la violencia basada en esa desigualdad, sino que lo que sucede es que hay personas que están mal de la cabeza y otras que de alguna manera están bien y se enganchan, tú vas a impartir la ley atravesada por ese sesgo y por esa concepción. Por eso nos parece que es tan importante que los operadores de justicia, la sociedad en general, pero los operadores de justicia justamente tengan esa formación en perspectiva de género, que es una formación teórica que está basada en estadísticas, en estudio, en ciencia social, y no basada en lo que a mí me parece o como a mí me educaron, porque yo vengo de una familia donde tal cosa o tal otra. Entonces, cuando tú tenés operadores que no están formados en la perspectiva de género, tú tenés operadores sesgados, que van a generar injusticias porque van a partir de un punto de vista donde no se reconoce la desigualdad. Ahí, por eso digo que es un tema amplio para debatir y capaz que vale la pena después sumar a las perspectivas de jueces y fiscales, ¿no? Porque ha dado mucho que hablar por el hecho de si después esos operadores, cómo es esa capacitación, digamos, para que después no terminen, lo que se señala muchas veces, estando solo del lado de la víctima y no dándole las garantías del debido proceso a la otra parte, ¿no? Es que esa es una falsa oposición. Lo que pasa ahora es que cuando tú no tenés una perspectiva de género, no le das la garantía del debido proceso a la víctima, porque tú estás partiendo de una mirada que está sesgada, que no reconoce la desigualdad. Es como que tú pretendieras poner en un pie de igualdad a un niño frente a sus padres y pretendas hacer mediación y pretendas entender que ahí no hay ninguna relación de poder. Bueno, ahí lo único que puede generar es daño, ¿no? Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, integrante de la Intersocial Feminista, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes, muy interesante y profunda la entrevista.